Elementos estructurales básicos para edificios en altura, dictado por el ingeniero Eduardo Suárez Serrat. Bienvenidos a Seico. Somos una empresa de arquitectura y servicios en el área de la construcción, fundada con valores de transparencia, seriedad, responsabilidad y empatía. Nuestros procesos de construcción están a la vanguardia del rubro. Es por ello que trabajamos bajo la metodología BIM, con la cual utilizamos distintas tecnologías para la gestión de nuestros proyectos a través de un modelo digital 3D único, acortando tiempos tanto de diseño como de producción y, por lo tanto, reduciendo costos. Contamos con 19 años de experiencia en el mercado de la construcción y nuestro equipo humano está calificado y capacitado para asumir grandes retos, siendo nuestra principal característica la pasión con la que ejecutamos nuestros proyectos. Es así que día a día aportamos al desarrollo arquitectónico de Santa Cruz, generando fuentes de empleo, innovando en el sector de la construcción y, lo más importante, convirtiendo el sueño de nuestros clientes en una firme realidad. Constructora Seico. Hacemos de sus proyectos grandes obras. Vamos a continuar entonces con la segunda ponencia de esta noche, y para ello vamos a presentar al ingeniero Eduardo Suárez Serrat. Antes de invitarlo a pasar, vamos a hacer un repaso breve de su trayectoria profesional. El ingeniero Eduardo Suárez Serrat es ingeniero civil de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Es uno de los más destacados y experimentados calculistas estructurales de nuestro país. Fue docente de universidades como la Gabriel René Moreno, UPSA, Universidad Católica Boliviana. Es consultor técnico y supervisor estructural, gerente propietario de la empresa TES Estudio SRL, cuya especialidad es el diseño y el cálculo estructural. Así, pertenece a varias instituciones. Es presidente y primer presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Es miembro del Consejo de Administración de la CRE. Es miembro de la Asociación de Ingenieros Estructurales de la República Argentina. Ha recibido muchas distinciones por el Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz por su desempeño en la especialidad de estructuras. El ingeniero Suárez también ha sido reconocido por la Federación de Profesionales de Santa Cruz con el premio La Santa Cruz al Mérito Profesional del Año. Por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia ha recibido el galardón al Mérito Profesional del Ingeniero del Año. Por la Universidad Gabriel René Moreno ha obtenido el reconocimiento como docente meritorio. Por el Colegio de Ingenieros, distinción en el Bicentenario Cruceño. Por la Cámara de la Construcción, el Mérito Constructor del Año. Por la Sociedad de Ingenieros, Profesional Meritorio del Año. Por la empresa Monterrey, distinción como boliviano de acero por su destacada trayectoria profesional y aportes en proyectos constructivos innovadores. Ha sido distinguido por la Asamblea Departamental de Santa Cruz como formador de profesionales y por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz con la distinción al profesional meritorio. Es un profesional de vasta trayectoria, más de 40 años de trayectoria profesional. Con ese preámbulo queremos invitar que pueda pasar para su ponencia al ingeniero Eduardo Suárez Serrat, y lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bien, jóvenes, me toca leer lo mío. De hecho, el título dice elementos estructurales básicos en edificios en altura o elevados. Y van a ver cómo este título acompaña a lo que la primera, ahí está, la primera diapositiva muestra.
Fíjense que en este simposio las disertaciones e intervenciones de los exponentes o de los expositores prácticamente han cubierto todos los temas relativos a la solución y análisis formal y funcional de un proyecto estructural para un edificio en altura. Cálculo estructural con software de un edificio de 30 niveles. Eso fue, creo que... ¿Quién fue? Bueno, ayer. Con un análisis en segundo orden, P delta y estabilidad global. Otro expositor, acción del sismo en edificios en altura. Recién el ingeniero de arte, acción del viento en edificios en altura. El ingeniero Monfort, interacción suelo-estructuras. Fundaciones en suelos difíciles. Evidentemente, poco por agregar. Es decir, si bien mi tema es edificios elevados, claramente dice elementos básicos. Entonces, esta charla, o esta exposición, o esta lectura, va a ser más light. Me dejaron sin herramienta. Entonces, espero que sea de su agrado, y lo que pretendo principalmente es, con lo poco que les voy a transmitir, dejar un espacio de tiempo, no como el ingeniero Iriarte que se comió todo su tiempo y nos robó a los demás, para que haya una interacción de interrogantes que podamos hacernos. La audiencia, como veo, son prácticamente profesionales y deben haber muchos alumnos muy jóvenes. Entonces, como les dije, la exposición va a tener un carácter más liviano. Bien. En este contexto, luego de que dice evidentemente poco por agregar, mi intervención será menos teórica y sustanciosa y solo pretende agregar unos pocos elementos, recomendaciones y vivencias en el tiempo en que vengo ejerciendo la especialidad. Historia y antecedentes. Esta foto, fíjense, muestra un edificio que se calculó en 1994. Ya era un edificio elevado para esa época. ¿Cuántos años son? 94, 14, 30 años. Entonces, ante el inminente, incontrolable y sostenido crecimiento de la ciudad, puede relatarse que no hace tiempo mayor a 25 o 30 años, se podía contar con muy pocas edificaciones que podían llamarse edificios elevados. Esporádicamente uno podía encontrarse con un edificio de 4 plantas, 5 plantas, o con algunos que pasaron a ser hitos de Santa Cruz. El Banco Santa Cruz, parte de muchos años atrás, el Banco Santa Cruz, el Banco Argentino, justo frente a la plaza, y como otro edificio antiguo, si lo podemos llamar elevado por sus 5 o 6 plantas, la Universidad de Moreno, ¿verdad? Ahí está. Me estás despidiendo vos. Te pillé. ¿O fuiste vos? Este fue, ¿no? Conozco. Pensé que Pero estaba bonito o no estaba bonito. estaba bonito. Mi mujer me está haciendo así. Bien. Puedo referir como un hito o comienzo de lo que actualmente ocurre y que me ocurrió particularmente a mí. Yo, de calculista, tuve la oportunidad de hacer un proyecto de 20 niveles hace muchos años. No me pregunten ni la edad ni los años, pero hace muchos años. No se llegó a concretar, hubieron problemas y el edificio al final quedó en proyecto. Entonces yo esperaba y soñaba con tener una oportunidad de hacer el cálculo de un edificio de muchos pisos. Y ahí nos las pasábamos calculando casitas, 2 pisos, 3 pisitos, y así pasaba el tiempo como que.
El primer edificio del que yo disfruté, porque vi que ya tenía varias plantas, fue hecho por Gambino, y creo que ahí dice dónde fue. Entre la Plaza Don Bosco y la Irala. Un edificio de departamentos, no recuerdo su nombre, pero fue mucha mi alegría ver que ya empezó, por lo menos, a... No te hagas loco, Anteire lo he calculado hace 2 años. Entre la plaza del Don Bosco, ¿me estás tomando el pelo igual que este? No importa, nos vamos a divertir. Y a un sostenido desarrollo en los diversos campos de la economía urbana y rural, empezó esta región, así como siempre, muy pujante. Alguien dijo por ahí, Santa Cruz es un Volvo cargado y en un plano inclinado. Que esto nos dé esperanza por todo lo que estamos actualmente viviendo. ¿Cierto? No solo como consecuencia natural se construyeron industrias, fábricas, sino también construcciones habitacionales. Empezaron a aparecer mansiones de 2 o 3 pisos, lotes individuales. Empezaron también a aparecer urbanizaciones, probablemente algunas de no le llaman interés social, pero urbanizaciones seriadas. Estas casas en lotes individuales, preferentemente obras realizadas en una sola planta o a lo sumo 2, los pocos edificios prácticamente se mantuvieron como hitos o referencias en la ciudad. Esta situación perduró por mucho tiempo. O sea, hubo un arranque en la construcción, pero básicamente, como ustedes pueden ver ahí, fueron para nosotros y para nuestro gusto como calculistas edificaciones de poca altura. Y empezaron también a aparecer los condominios privados. Si ustedes se remontan años atrás, ya este condominio que hay en la Banzer y Cuarto Anillo, que es uno de los... No, ese es más allá. Yo a Ciudad Jardín le puse el nombre. Entonces, el de Barrio Norte, cuando empezó, Barrio Norte era lejísimo. Y a mí me hicieron una propuesta porque no se vendía. Por cada metro cuadrado que venda, le vamos a regalar 1 metro cuadrado. Por supuesto que seguramente yo andaba en otro mambo y no aproveché, y ahora ahí está. Es uno de los barrios más importantes que hay en este momento en la ciudad. Entonces, los pocos edificios elevados, como les señalé, prácticamente se mantuvieron como hitos o referencias en la ciudad. Esta situación en poco tiempo, así como cuando nosotros, los que tenemos ya más de 4 décadas, señores de los 4 décadas, sistema vertical. Este es el primer elemento básico, sistema vertical. Lanzamiento vertical, o mejor dicho, lanzamiento estructural, es una denominación usual entre los calculistas en el inicio de los trabajos en la elaboración de una propuesta física y gráfica, por así expresarlo, para la estructura de un edificio. El lanzamiento estructural es una primera propuesta arquitectónica o un primer diseño arquitectónico de la estructura. Entonces, cuando hablamos de arquitectura, o como en este caso, propuesta arquitectónica, debemos entender que no hacemos referencia a la especialidad de la arquitectura, simplemente es a la forma, como en este caso, de lo que como diseño arquitectónico y propuesta arquitectónica de la estructura vamos a considerar. Entonces, en este lanzamiento estructural, ¿qué es lo que se pretende? Dibujar, obtener física y gráficamente un inicio en los trabajos de la elaboración de una estructura.
En esta fase es el proyecto arquitectónico o la arquitectura básicamente del edificio con sus planos, cortes, detalles y demás, lo que el proyectista de la estructura considera como el documento básico y con el que en su análisis hará que se llegue a concretar ese lanzamiento estructural. Fíjense que es un documento muy importante, es el documento básico o base con el que se realiza la primera etapa del lanzamiento estructural o una primera propuesta estructural, según señala la secuencia a seguir. Con un análisis minucioso del proyecto de arquitectura puede definirse en una primera etapa una disposición o ubicaciones de columnas y de otros elementos estructurales verticales, muros o pantallas, de manera que contar con un sistema primario o básico de apoyo para las estructuras de la superestructura. Esta acción deberá complementarse con los ajustes que haya que hacerse en arquitectura y encontrar los puntos y lugares posibles y convenientes de estos elementos verticales, que a la postre prácticamente definen el posible sistema estructural final. El primer paso o la primera fase en el planteo de una estructura o del lanzamiento estructural evidentemente será en base a las posibilidades de ubicación de las columnas, de los tabiques, todos aquellos elementos soporte verticales. Es decir, el cometido es, con el proyecto arquitectónico, buscar puntos, lugares donde pueda ubicar puntos en los que probablemente se colocarán o se ubicarán estos elementos verticales. Cuando hablo de elementos verticales, estoy refiriéndome básicamente a las columnas y a los muros o a las pantallas. Entonces, buscamos en el proyecto arquitectónico, luego de un análisis minucioso, dónde podríamos disponer este tipo de estructura ya mencionada previamente: columnas, muros, pantallas. A lo que se agrega ya se incluye ya las pantallas o tabiques definidos en arquitectura para los sistemas de ascensores, que son elementos también verticales y soporte. Entonces, esta acción deberá completarse con los ajustes que haya que hacerse en arquitectura y encontrar los puntos y lugares posibles y convenientes en estos elementos verticales, que a la postre prácticamente definen el posible sistema estructural final. Luego de que en esta primera etapa de lanzamiento estructural se han encontrado puntos posibles para definir columnas o elementos verticales, habrá un ajuste evidentemente con el profesional arquitecto, como debe hacérselo apenas uno tenga o cuente con el proyecto arquitectónico. Entonces, luego de que se han hecho esos ajustes, se puede afirmar que se ha insertado una primera estructura soporte para el edificio. Puede llamarte a este conjunto de elementos sistema vertical. Son los muros, pantallas y columnas. Se incluyen los ascensores. Entonces, futuros calculistas o estructuralistas, evidentemente que los calculistas tienen sus propios procedimientos, pero este pasa a ser de alguna manera un procedimiento obligado y formal. Analizar el proyecto arquitectónico y con el proyecto arquitectónico lograr insertar sin ensuciar la arquitectura todos estos elementos que formarán parte de lo que en este trabajo por llamar elementos verticales, que es el primer, como decía en el inicio
de la charla, es el primer elemento básico a considerar. A ese conjunto de columnas, pantallas, muros, ascensores, le llamamos primer elemento estructural básico y lo denominamos con elemento vertical. Se puede entonces afirmar que se ha insertado una primera estructura de soporte para el edificio. Puede llamarse este conjunto de elementos sistema vertical. Son los muros, pantallas y columnas, se incluyen los ascensores. Se aclara que la arquitectura puede estar definida, dando un paso para atrás, puede estar definida por ambientes con una densidad apreciable de tabiques o divisiones. Dificultad de colocar columnas sin que afecten el diseño arquitectónico, ya que necesariamente tienen dimensiones que no deberán quitar o reducir espacios útiles o ensuciar la funcionalidad y estética del proyecto. O ser plantas libres que facilitarán esta etapa del proyecto. Son condicionantes que debe salvar el lanzamiento del sistema vertical. Entonces, para nosotros los proyectistas, la primera tarea a resolver es definir, en función de las posibilidades que le da el proyecto arquitectónico, la ubicación de este elemento básico vertical. Este elemento básico vertical, compuesto evidentemente, como les dije y repitiéndolo, columnas, tabiques, pantallas, ascensores. Con la definición de las ubicaciones de los elementos del sistema vertical, se tienen como un resultado para la consecución del análisis las distancias y luces relativas entre soportes, sean columnas, muros y ascensores, y se tiene así como consecuencia el sistema principal de apoyos. Son la base para una posterior definición, completando lo realizado de la tipología estructural a adoptar. Entonces, como resultado de esta primera fase de lanzamiento estructural, tenemos las ubicaciones ajustadas de todo lo que son de todo lo que es el sistema vertical o el sistema de apoyo. Entonces, fíjense que ya cuando consideramos la estructura del edificio elevado, ya tenemos un conjunto de elementos muy importante, que es todo el sistema vertical, todo el sistema de apoyo de todas las cargas que vendrán posteriormente cuando se complete ese sistema o ese esquema estructural. El sistema principal de apoyos son la base para una posterior definición, completando lo realizado de la tipología estructural a adoptar. Entonces, cuando menciono la tipología estructural a adoptar, estoy haciendo referencia a que el conjunto sistema vertical más todos los entrepisos o losas u otros elementos estructurales definirán, en función de esta primera etapa en la que tenemos definido las distancias relativas entre apoyo, lo que nos propondrá esta solución en cuanto a qué tipología estructural podemos adoptar. Por ejemplo, tenemos que, consecuencia del lanzamiento, tenemos un sistema de apoyos probablemente ordenado o en cuadrícula o distanciado de una manera interesante, o podemos tener en contraposición un sistema desordenado y con apoyos próximos entre sí, que son los que de alguna manera nos orientarán para que esta tipología estructural que adoptaremos tenga que ser o es una consecuencia de ese sistema de apoyos ya definido.
Luego de la definición del primer elemento estructural básico, los apoyos referidos ya definidos pueden presentar una disposición o ubicación regular de las columnas, formar cuadrículas o tener un cierto ordenamiento según ejes ortogonales. En otro caso, disposición y ubicaciones irregulares, tal como lo dije. Con esta etapa o primera etapa definida es posible anticipar y definir un probable sistema para la superestructura, pues con la adición, inclusión o adición de las losas de entrepiso se completará su estructura soporte principal. Entonces, se insertará ahora, acompañando al sistema de apoyo o sistema de elementos verticales de apoyo, se insertarán o se adicionarán o se incluirán las de entrepiso. Se tiene en esta primera fase, entonces, un primer elemento estructural básico, o que es el sistema vertical. Segunda fase de lanzamiento estructural es el sistema horizontal. El sistema horizontal, como acá reza, con el lanzamiento estructural y la definición de los elementos verticales y sus posiciones, es posible completar el esquema de soporte de los pisos de la superestructura del edificio con las losas de entrepisos o simplemente entrepisos. Son las losas de entrepiso componentes estructurales más importantes en la estructuración de la tipología estructural del edificio elevado, ya que prácticamente se replican y repiten en casi la totalidad de los niveles de los edificios en altura. Su adopción debe cumplir estrictamente con todos los condicionantes funcionales, confort, estructurales y económicos. ¿Por qué digo que el elemento más importante en la estructuración o en la estructura del edificio elevado? Tal como dice, se repite n veces y evidentemente esta repetición de piso en una cantidad importante de los niveles del edificio elevado tiene mucho que ver evidentemente con la estructuración de la estructura del edificio elevado o de la estructura del edificio elevado. Son, repito, las losas de entrepiso los componentes estructurales más importantes en la estructuración de la tipología estructural del edificio elevado, ya que prácticamente se replican y repiten en la totalidad de los niveles de los edificios en altura. Su adopción debe ser estrictamente con todos los condicionantes funcionales, confort, estructurales y económicos. Cuando hay ahí entre paréntesis un llamado que dice confort, al diseñar estos entrepisos o estas losas, es muy importante que, aparte de cumplir con sus funciones estrictamente estructurales, cumplan con una condición muy importante y exigida ahora en todos los proyectos en edificios elevados y en entrepisos de losa, que es que haya realmente un confort para los vivientes. Son las distancias ya definidas por los elementos verticales o luces entre apoyos, los parámetros fundamentales o variables con los que se proyectan las losas para el cumplimiento cabal de sus funciones y sus conexiones con los elementos verticales. En todos los casos, preservando la concepción arquitectónica, ambientes libres de interferencias con estructura. Entonces, se va a insertar como segunda parte del lanzamiento estructural estos elementos tales como estructuras principales de entrepiso, calificándolos por sistemas de entrepiso. Entonces, en función de las posibilidades que nos presente la disposición de los apoyos o del sistema de apoyos, se pueden definir dos sistemas usuales para la solución de este entrepiso o esta estructura horizontal o losa. Un sistema convencional de losas, vigas y columnas, como se puede advertir, losas, vigas y columnas, o un sistema de entrepiso sin vigas, losas y columnas. Entonces se indica
los dos sistemas posibles en función del conocimiento de los apoyos. El primer sistema, convencional, tradicional y de uso ya por décadas, se puede considerar que tiene un sinnúmero de posibilidades de adopción de losas en edificios elevados. A saber, losas unidireccionales semiprefabricadas con viguetas postensadas y losas macizas. Estamos hablando de losas unidireccionales. O losas bidireccionales también macizas y nervuradas, construidas in situ como con complementos perdidos, usualmente poliestireno expandido. Con un uso generalizado y actual se tienen las losas bidireccionales casetonadas con nervios en ambos sentidos, iguales a las antes referidas, pero con elementos o complementos recuperables y reutilizables. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un sinnúmero de posibilidades para complementar esta primera fase del lanzamiento estructural, que son el sistema vertical, que es la inclusión de los losas de entrepiso. Se mencionan las viguetas o las losas con viguetas, porque si bien muchos años atrás había una resistencia o una negación a construir entrepisos de edificios elevados con viguetas, ¿no es cierto, ingeniero Iriarte? ¿Estás dormido ya? ¿Estás de acuerdo con lo que digo? Había una resistencia que venía de lejos, ¿no? De que no se podía construir edificios elevados, hablemos de 5, 6, 7, o lo que sea, planta, con viguetas prefabricadas, siendo que años atrás este elemento vigueta prefabricada, que no ha perdido en absoluto importancia, se podía o se tenía que a mano, era una herramienta muy útil para la construcción de los entrepisos. Todas las otras posibilidades de losas en una dirección o losas en dos direcciones o losas macizas, que son de preferencia de otros países. Creo que nosotros en Bolivia y no en muchos países vecinos usamos las losas alivianadas o bidireccionales, a diferencia de que en otros países, como les digo, las prefieren losas macizas. Inclusive cuando hablamos del hormigón postezado o losas de hormigón postezado, acá ya se ha hecho costumbre hacer uso de losas postezadas nervuradas, es decir, casetonadas o losas con nervios en ambos sentidos, así sean en hormigón armado o así sean en hormigón postezado. En base a la inclusión de este primer sistema convencional o tradicional, que ya fue tradicional y se usó por muchas décadas y que tiene un sinnúmero de posibilidades de adopción, está compuesto por vigas y por losas. Y las vigas no solamente son elementos que se apoyarán directamente sobre las columnas. Quiere decir que se puede hacer un tramado de viga con el que las losas a adoptar tengan posiblemente menores dimensiones. Entonces, las posibilidades de conformar un entrepiso con vigas y losas también crece. Y recordemos que aún hoy por hoy transitamos la ciudad y vemos que hay muchos edificios que siguen construyéndose con este sistema tradicional. Viga o viga descolgada, como han dado por llamarle, y losa. Y aún hoy por hoy se siguen usando viguetas prefabricadas. Evidentemente que las viguetas prefabricadas ahora se las utiliza mayormente en construcciones de menor porte. Este sistema, el primer sistema convencional, conducción de carga. Recuerden que el espacio que
con el que contamos con un entrepiso o con una losa es prácticamente el espacio motivo, nivel a nivel, de la inversión o de la construcción del edificio. Entonces, cuando en el sistema tradicional, o definiendo el sistema tradicional, hago referencia a la conducción de las cargas, porque las cargas que sobre la losa actúan, que son las cargas que finalmente deben conducirse a las columnas y de las columnas a las fundaciones, se indica que la conducción de las cargas para este sistema convencional, tradicional, de vigas y losas, se tiene que, esta conducción de carga es de losas a vigas y de viga a columna o soporte, y desde luego a las fundaciones. Podemos acá, como una foto anticipada, ver un sistema, probablemente con losa, no sé si postezada, pero un sistema de losas y columna. Es un entrepiso sin viga en el que la conducción de las cargas se hace directamente de las losas a las columnas, o de las columnas a los ábacos o capiteles que tiene cada una de las columnas. El segundo sistema, entrepiso sin vigas o losas, como se le llamó mucho tiempo atrás, si bien es un sistema muy antiguo, no fue un sistema muy utilizado en nuestro medio. Puedo hacer referencia de que se empezaron a ver o empezaron a aparecer losas hongo o losas o entrepisos sin viga quizás 15 años atrás. Todas las construcciones, o prácticamente todas las construcciones, se las hacía siguiendo los esquemas tradicionales y rutinarios, como se indicó en el anterior sistema convencional. Entonces, este segundo sistema, entrepisos sin vigas o losas hongo, yo les puedo decir que tengo un libro que debe tener muchas décadas, en la que ya había un, como dicen los brasileños, un roteiro de cálculo para hacer el cálculo de este tipo de estructura compleja, porque exigían que haya una regularidad en los apoyos. Si no, era de muy difícil cálculo determinar los esfuerzos y otros que hacen al diseño estructural de estos elementos. Hoy por hoy, con los software que tenemos, muy poderoso, una herramienta que nosotros hemos conocido, bueno, recién, digamos, y con la que ustedes cuentan, se puede, para cualquier distribución de apoyo o de soporte, crear o diseñar un entrepiso sin viga. El software o la maqueta electrónica resuelta mediante software les resuelve sin ningún inconveniente esta situación que antes no podía resolverse debido a las dificultades que había en su cálculo. Este sistema, el segundo sistema considerado para complementar el sistema vertical o el sistema de apoyo o elementos verticales, como acá dice, tiene una conducción de cargas, a diferencia del anterior esquema, de losas a columnas o soporte y de columnas con ábacos macizados o capiteles. Evidentemente, de las cargas de las losas a las columnas y a las fundaciones. Entonces, ¿qué significa este reancho que vimos en la anterior foto? No. Se perdió. No. Bueno.
Ahí está. Uno antes. Ese reancho que vemos encima de la columna es un ábaco, si es que tiene la misma altura de la losa de entrepiso. Si es mayor, como consecuencia de una necesidad de rigidez estructural en los apoyos, se denominará capitel, será un capitel. Entonces fíjense que acá, de alguna manera, a diferencia del sistema tradicional, la conducción de las cargas que se hace de losa a viga y de viga a columna, acá directamente las losas llegan a los ábacos, que tienen un comportamiento como si fuesen una viga perimetral. Le llegan entonces en todas las direcciones las cargas que le transmitirá la losa en función de sus cargas, de su peso y de sus funciones. La conducción de cargas de losas a columnas o soportes, columnas con ábacos macizados o capitales, con una recepción perimetral de las cargas de las losas y de columnas a las fundaciones. En ambos casos actúan como planos rígidos, ya hablando de los dos sistemas de entrepiso, sea el tradicional o sea este de sin vigas. En ambos casos actúan como planos rígidos o diafragmas en la transmisión de las cargas horizontales. Estamos agregando una función para estos elementos horizontales, que es la transmisión de las cargas horizontales, que estos sistemas, sean las losas hongos o sean el sistema tradicional de vigas y columnas, trasladan horizontalmente las acciones horizontales a las columnas. Entonces, en ambos casos, como una característica común, se forman planos rígidos o diafragmas en la transmisión de las cargas horizontales entre elementos del sistema vertical. Entonces, fíjense que las losas, cuya función básica es la utilización de esos espacios en forma repetida, acarrean todas las cargas que sobre sus superficies actúan, empezando por las cargas de peso propio, continuando con las cargas permanentes o cargas muertas y evidentemente con las cargas vivas o las sobrecargas. Entonces, además de esa función de abarcar o trasladar todas las cargas verticales a las columnas y trasladarlas a las columnas, actúan también como elementos muy rígidos horizontales para que las acciones de fuerzas horizontales, consecuencia de las acciones que provocan fuerzas horizontales, es decir, los vientos y los sismos, a su vez, como estas losas evidentemente tienen cerramientos, la transmisión de las fuerzas horizontales de los cerramientos se trasladarán a las losas y estas losas actuarán rígidamente trasladando todas esas cargas horizontales con planos rígidos o diafragma. En consecuencia, se tiene un segundo sistema estructural básico o sistema horizontal en la estructuración de la superestructura de un edificio elevado. Entonces, cuando hice referencia en un inicio a elementos básicos estructurales, tenemos un primer elemento básico estructural, que es el conjunto de elementos soporte al que llamo elemento o sistema vertical. Y en el caso de las losas será el sistema horizontal. En consecuencia, se tiene un segundo sistema estructural básico o sistema horizontal en la estructuración de la superestructura de un edificio elevado. Sistema vertical, algunos conceptos generales básicos que ustedes en las otras disertaciones con seguridad han podido aplicarlo en mayor profundidad. Del sistema vertical, columnas, muros, tabiques, ascensores, su funcionamiento, columnas, ascensores y muros acortantes se constituyen en el
sistema principal en la conducción de las cargas y acciones a las fundaciones. Entonces, nuevamente, este sistema vertical, se trate de cargas verticales o se trate de cargas horizontales, es el mecanismo más importante en la transmisión de los sistemas estructurales, en la conducción de las cargas y de las acciones a las fundaciones. El sistema vertical, compuesto por muros y columnas, tiene la fundación primordial de controlar las acciones provocadas por fuerzas verticales y horizontales. Sin embargo, específicamente los muros deberán tener rigideces importantes y disponerse de tal manera que absorban prácticamente la totalidad de las cargas o fuerzas horizontales. Al menos se dispondrán estos muros en dos direcciones ortogonales para el efecto. En función de rigideces como muros acortantes, toman además las cargas verticales provocadas por las acciones horizontales, efectos de vuelco, liberando en gran parte a las columnas de este efecto. En esta situación se alivian prácticamente y toman sus propias cargas verticales. ¿Qué significa esto? Que el sistema vertical compuesto por columnas y muros tendrán no solo la función de trasladar las cargas verticales a las fundaciones, sino que forman un sistema de absorción de las cargas horizontales. Estos muros o pantallas son, de acuerdo al diseño estructural en el que se las incluye, son los elementos que absorben prácticamente la totalidad de las cargas horizontales. Y las cargas horizontales, cuando provocan esfuerzos de volcamiento, trasladarían estas cargas horizontales o se transformarían en cargas verticales para las columnas. Si en el diseño estructural se consideran estos muros acortantes o estos muros rígidos que absorben las cargas horizontales, están idealizados o están diseñados de modo que absorban la totalidad de las cargas horizontales, las columnas se verán aliviadas y prácticamente las columnas resolverán con sus capacidades propias las cargas prácticamente verticales, sin considerar las cargas verticales que le puedan provocar las cargas horizontales. Entonces, estos muros acortantes tienen la gran particularidad de rigidizar la estructura para todas las acciones horizontales, viento y sismo sean controlados y, como les dije, alivien a las columnas de las cargas verticales provocadas por estas cargas horizontales que provocarían un efecto de vuelco y recargarían las columnas. Las deformaciones horizontales, derivas de piso y traslación o deformación en la cima del edificio deben ser estrictamente controladas y los valores admitidos por las normas aseguran el confort de los vivientes. Entonces, los elementos estructurales verticales, fundamentalmente los muros, definen la rigidez o flexibilidad de la estructura ante las acciones horizontales. Entonces, como ustedes pueden apreciar en este dibujo, hay un desplazamiento, según reza el dibujo, indicado con los delta, que se provoca como consecuencia de la acción de las cargas horizontales. Entonces, en la concepción y en la verificación y en el cálculo de la estructura, deberán verificarse que todos estos desplazamientos, tal como se indica arriba, y en los pisos, las deformaciones horizontales denominadas derivas, estén dentro de límites en los que estas deformaciones y estas traslaciones estén dentro de, repito, ciertos límites que nos indica la norma. Es decir, que podrán haber desplazamientos
o habrán desplazamientos horizontales como consecuencia de las cargas horizontales, pero evidentemente estos deberán ser controlados y ajustados con la rigidez que se le prodigará al edificio con los muros. Denominados muros acortantes porque hay una acumulación de esfuerzos horizontales desde los niveles superiores hacia abajo. Hay una acumulación de cargas debido a la inercia provocada por las cargas, específicamente de sismos, cargas horizontales. Los elementos verticales fundamentalmente definen la rigidez o flexibilidad de la estructura de horizontales. Otra particularidad que tienen estos muros acortantes o muros o pantallas, que si bien en la ingeniería sismo resistente se consideraban las irregularidades o las regularidades de las plantas en distintos niveles, con estos muros y como tendencia actual universal en la ingeniería sismo resistente, estos muros resuelven todo lo que hay o todo lo que acoge. Entonces, contra el sismo, básicamente, antes se consideraban sistemas mixtos, muros, columnas, y en base a esa, con parte por los muros y parte por las columnas, quedó un tanto atrás y ahora son los muros, denominados también muros acortantes, los que se encargan de absorber todos los efectos de las cargas horizontales. En la definición del tipo de losa se puede referir que las mismas pueden ser construidas en hormigón armado y en hormigón postezado. Entonces, como un poco haciendo referencia a los sistemas o al sistema, pueden, como se indica, construirse losa armado y cubrir cualquiera de los tipos mencionados. Pueden, en hormigón armado, cubrirse luces importantes hasta losas de 7 u 8 metros. Eventualmente se puede llegar a 10 u 11 metros. En un proyecto realizado acá para Green Towers, las losas tenían 11 y pico metros en un primer proyecto y funcionaban perfectamente. Posteriormente, por un tema probablemente económico y de tiempo, se las reemplazó por losas postezadas con un menor espesor. Estas losas tenían 45 centímetros de alto, losas casetonadas. Entonces, pueden llegarse a luces de 7 u 8 metros, controlando evidentemente las alturas y como consecuencia sus deformaciones verticales. Entonces, son luces muy importantes, pero que exigen una rigidez flexional que provoque un control de las deformaciones verticales a niveles que también están normalizados y a los que no se deben sobrepasar. Y las losas, continúa el sistema, las losas de hormigón postezado, evidentemente que se las utiliza para luces mayores a las usuales en hormigón armado. Sin embargo, puede hacerse el siguiente comentario. Puede reducirse el espesor de las losas postezadas en una comparación con las características similares de hormigón armado. Sin embargo, preferentemente deberá hacerse un análisis de sus rigideces en el que a costa de espesor se pueden tener problemas de otro tipo, deformaciones, vibraciones. Un ejemplo acá que podemos citar: el grupo o las torres de Manzana 40 tienen unas losas postezadas de 25 centímetros. Las torres Green Towers tienen unas losas postezadas pero de 35 centímetros. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué es lo conveniente? ¿Será que la reducción de esos 10 centímetros en la altura de las losas es beneficiosa a la economía o es beneficiosa a qué? Sin embargo,
habrá que hacer un análisis económico y ver si esos 25 centímetros le van a dar una ventaja adicional en vez de elegir unas losas de mayor espesor. Hay, evidentemente, haciendo nuevamente las losas, opiniones encontradas en cuanto a lo que son las losas postezadas o al uso de las losas postezadas versus las losas de hormigón armado. Hay preferencias en el uso de las losas de hormigón. Yo soy uno de los que prefiere utilizar losas de hormigón en relación a las losas de hormigón postezado, porque si bien cubrimos luces mucho mayores o luces que en relación a las luces que pueden alcanzarse en hormigón armado superan los límites de estas losas. Sin embargo, opiniones de profesionales que lo hacen en relación a las losas postezadas probablemente son opiniones dispares. De todas maneras, el hormigón postezado tiene su lugar y el hormigón armado tiene su lugar. Y evidentemente, hace mucho tiempo se exige ya al proyectista que haga un análisis vibracional en el comportamiento de las losas con el tránsito de las personas y con distintas actividades que puedan desarrollarse en la losa. Por ejemplo, se hace un análisis similar a un análisis cuando evaluamos el sismo y su consecuencia. Se hace un análisis similar y se definen todos los elementos y los periodos que tienen estas losas cuando están sometidas a cargas verticales y de distintos tipos: cargas del paso peatonal, cargas de gimnasio, cargas de baile, etcétera. Entonces, en ese sentido, el espesor de este tipo de elementos, el espesor de las losas, probablemente pueda tener consecuencias desagradables en cuanto a esa situación del control de las vibraciones. No olvidemos tampoco que el hormigón postezado es un hormigón vivo, es un cuerpo vivo, en el que cuando se hace el diseño, los estados de carga supuestos probablemente no están en una situación similar a las cargas consideradas cuando se hace el diseño de una losa en hormigón armado. Entonces, hay inclusive desconfianza en cuanto al comportamiento flexional de las losas postezadas. Recuerden ustedes que una losa postezada es... Bueno, en el supuesto de que el modelo ha sido realizado con elementos verticales empotrados, el diseño de la fundación es un trabajo adicional y complementario para el que se toman los resultados obtenidos del referido modelo mejoró. Entonces, vuelvo a repetir, seguramente que el ingeniero 2 noches atrás habló de la interacción suelo-estructura, tendrá una opinión particular o en particular de lo que significa lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué los calculistas seguimos insistiendo en realizar los modelos estructurales con empotramientos en los muros, en las columnas y en todos los elementos verticales? Porque lo usual en nuestro medio es que nuestras fundaciones, y sobre todo para edificios elevados, 5 más, 10, 15. Bueno, entonces tenemos nosotros estos modelos empotrados y que evidentemente responden a lo que estamos buscando en el diseño estructural y en el comportamiento y en las respuestas que puedan tener estos modelos empotrados. En otro caso, podría cotejarse o hacerse un modelo con una estructura adosada a las fundaciones, reemplazar los empotramientos de las fundaciones
por una estructura que será la que será la que en función del tipo de suelo y todo lo que hace a esta especialidad, balastos, resortes, etcétera, modifique posiblemente el comportamiento de la superestructura. Evidentemente que si un edificio elevado, empotrado, globalmente parecería ser que es una ménsula. Entonces, si esta ménsula está empotrada en su base, evidentemente que cuando haya un estímulo de cargas horizontales va a tener un movimiento horizontal y evidentemente que va a tener además un período frente a las cargas horizontales y va a tener una deformación propia de este elemento empotrado. Si le ablandamos el apoyo en esa interfase, cuando se hace un sistema en el que se agregan las estructuras de fundación y que se hace un análisis de suelo, estructura, evidentemente que empezando por los períodos van a incrementarse, van a modificarse porque el edificio va a ser más flexible, entonces en ese movimiento flexional, en esa deformabilidad va a tener mayores tiempos y evidentemente que esto va a incidir o no en los valores con los que se van a calcular finalmente como consecuencia de los sismos se van a calcular las estructuras. Esas sí son las torres de Green Towers. Comentarios y recomendaciones generales, esto lo voy a leer volando. Prácticamente el hormigón, que es el que me hubiera gustado a mí antes de todo lo que he estado mostrando, me hubiera gustado más bien conversar esto. Entonces, prácticamente el hormigón es el ítem de mayor importancia tanto en la realización del proyecto estructural como en la construcción de las estructuras. Por situaciones experimentadas, puedo referir lo siguiente. En cuanto al hormigón del proyecto estructural, si bien en la construcción de una edificación con estructuras de hormigón armado, el costo del hormigón como ítem es muy importante y que prácticamente define en gran parte el costo de la estructura, es necesario realizar consideraciones y algunos aspectos en la determinación de las resistencias de proyecto o resistencias características. ¿Puede en una misma estructura de hormigón armado considerarse y adoptarse distintas resistencias características? Puede. Puede también en una misma estructura de hormigón armado considerarse distintas resistencias características, columnas con una resistencia característica mayor y vigas o losas con unas resistencias características diferentes o menores. Es decir, cuando arriba se refiere a que se pueden usar características diferentes, puede ser que hablemos la fundación con una característica y la superestructura con otra característica. En el otro bloque se habla de que en una misma superestructura, por ejemplo, columnas pueden tener una resistencia característica y todos los elementos que concurren, losas y elementos horizontales, a esas columnas pueden tener una resistencia característica menor. Inclusive, en una misma estructura pueden considerarse resistencias características para las columnas y para los apoyos verticales mayores en los pisos, en los primeros pisos y en los pisos de más arriba, que evidentemente son pisos menos cargados, reducirse estas resistencias características. Evidentemente que esto tiene un nexo muy próximo a lo que el calculista y su modelo de cálculo analice. Columnas y elementos. Es usual, como buena práctica en el proyecto de hormigones, considerar resistencia como se indica. Fundaciones y muros de contención de cerramiento subsuelo 25 a 30 megapascales. Puede uno permitirse usar estas resistencias características de hasta de 25 megapascales, que en otros países ya se ha prohibido utilizar hormigones de un valor menor que este 25. Y para muros, columnas y pantallas 40 megapascales, losas y vigas 35 megapascales. Entonces, este valor para las columnas tiene un especial sentido. He podido experimentar los efectos que provoca una adopción de resistencias características bajas en la columna. Ante una falla en la calidad de los hormigones, se entra en un problema de muy difícil solución.
y que si hubiéramos tenido tiempo yo quería contar una serie de historias, pero ya no viene al caso. El proyectista definirá en el modelo de cálculo las resistencias a considerar. Pueden uniformizarse o tener pocas variaciones. Comentario de la resistencia característica. En países vecinos, por decir Argentina, para torres de arriba de 150 metros se están utilizando hormigones de mayor de 65 megapascales. Recomendaciones. Adoptar resistencia característica alta en relación a una frecuente en nuestro medio de 25. Habrá una reducción en los tenores de armaduras y cuantías. También puede incidir favorablemente en una reducción de sección. Entonces, no es que económicamente uno reduzca la resistencia característica de un hormigón sin que esto no tenga una connotación. Menos resistencia característica, posiblemente los tenores de armaduras también se van a incrementar. Recomendación final, para que no me saque aquí mi colega. En relación a la resistencia característica del proyecto, en columnas y en elementos soportes verticales, encargar que la elaboradora de hormigón provea un hormigón de característica mayor a la de proyecto. Esto sí, me suena como que es una recomendación muy importante. Les digo, por muchas situaciones vividas actualmente, o no mucho tiempo atrás, de la adopción de características, por ejemplo en columnas de 25, si luego de ejecutada la obra o parte de la obra se descubre, entre comillas, que no se llega a esa resistencia característica, tremendo problema. Y en estas condiciones hay muchas situaciones en la misma actualidad en las que se ha tenido que confrontar este tipo de problemas. Entonces, como recomendación final, y creo que después de todo lo que de esta perorata, sí es importante. El calculista realiza su proyecto, por ejemplo, con resistencia característica de 30 megapascales. Le va a diseñar todos los elementos y todas las armaduras para esta resistencia característica de 30 megapascales. Pero a la hora, o de 35 megapascales, pero a la hora del hormigonado, las diferencias en costos serán siempre mínimas, y pedir a la elaboradora de hormigón que en vez de 30 que dice el proyecto le traiga 35. Entonces se está cubriendo de una posibilidad franca de que estas resistencias no lleguen a cumplirse. Bueno, otro en relación al hormigón. El hormigón se constituye en el ítem único de una estructura. Entonces, ¿qué es lo que hay con el hormigón? Quererlo, apreciarlo y adularlo. Cosa que no se hace. Normalmente no se hace. Entonces, por eso, acá he puesto estos 3 puntitos en relación a este ítem que se constituye en un ítem básicamente único, el hormigón armado. Y es el que no lo sabemos controlar. Entonces dice: control en obra. Un plan de hormigonado que se cumpla minuciosamente y cubra la seguridad y calidad requerida. Deberán disponerse en obra en cantidad el número de probetas que permite el cumplimiento del plan. ¿Qué ocurre cuando se hace una obra, cualquiera sea su envergadura? Llega un camión hormigonero, sacan 2 probetas y las tiran por allá, y después se acuerdan de romperlas y ver si es que, o a dónde corresponden y qué valores están arrojando. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tener en obra un sinnúmero o una superabundancia de probetas, y en la medida en que se pueda hacer mucho más cuerpos de prueba, abusar de la persona que hace las probetas, no es demasiado material, y tener un sinnúmero de cuerpos de prueba que nos van a dar una seguridad cuando hagamos el control de la resistencia o el cálculo de la resistencia. Además, cuando calculamos las resistencias, que nuestra norma creo que la complica, haciendo referencia a cómo se calculaban las resistencias características, por ejemplo, con la norma DIN. La norma DIN, a mayor número de elementos de prueba, al mayor número de probetas, da la posibilidad de que los resultados obtenidos sean mejores, por un tema de estadística, por un tema de dispersión. Y lo que también en obra parece que es una obligación formal para salir del paso, que es el curado. El curado,
adecuado en una obra, es más importante esa agua de curado que la misma o el mismo agua de amasado o propio en hormigón. Bueno, y en relación a problemas confrontados también en varias situaciones, una falta de control de la geometría y posicionamiento de las armaduras, que hace que no se tengan recubrimientos adecuados, nos indica acá que deberá tenerse en obra un especial cuidado en el control de los recubrimientos. Finalmente, una obra en la que fui a curiosear, la base de las columnas habían reventado y había salido óxido. Entonces, ¿qué había ocurrido? Voy a hacer un análisis integral de toda la estructura y de su capacidad, de su comportamiento, a que si este fenómeno ocurría en todas las columnas, podía ser que ese óxido que había reventado en unas cuantas columnas podía considerarse que se podía haber propagado hacia arriba. Entonces, ¿qué se hizo? Después de un análisis, se llegó a que la empresa constructora escarifique todas las columnas y abajo descubra todas las armaduras principales verticales. Entonces se comprobó que ese fenómeno que había ocurrido era un fenómeno puntual, por suerte. Entonces, esa recomendación de suma importancia. La vida del hormigón armado, depende del grado de protección que se les dé a las armaduras. Entonces, nunca están de más los recubrimientos, aunque evidentemente que recubrimientos exagerados puedan significar, no sé si una economía o un gasto excesivo en la conformación de los elementos, columnas por ejemplo, pero de hecho que nunca estará de más un recubrimiento que le proporciona vida a las armaduras, vida al hormigón armado. Bueno, entonces, como les decía, probablemente poco sustancioso, ya todos los temas teóricos profundos, los otros disertantes ya se los han transmitido a ustedes, pero de todas maneras, para toda esta gente joven, hay algunos conceptos, algunas ideas que serán de utilidad y que evidentemente, como yo le decía acá al ingeniero Carreño, probablemente hubiera sido más interesante acortarlo primero y tener una interacción consultándonos o trasladándonos interrogantes de ambos lados. Eso, ingeniero Carreño, yo le agradezco por la paciencia, le agradezco porque al final de cuentas me hubiese gustado que sea una exposición más sustanciosa y aquí... Bienvenidos a Seico. Somos una empresa de arquitectura y servicios en el área de la construcción, fundada con valores de transparencia, seriedad, responsabilidad y empatía. Nuestros procesos de construcción están a la vanguardia del rubro. Es por ello que trabajamos bajo la metodología BIM, con la cual utilizamos distintas tecnologías para la gestión de nuestros proyectos a través de un modelo digital 3D único, acortando tiempos tanto de diseño como de producción y por lo tanto reduciendo costos. Contamos con 19 años de experiencia en el mercado de la construcción y nuestro equipo humano está calificado y capacitado para asumir grandes retos, siendo nuestra principal característica la pasión con la que ejecutamos nuestros proyectos. Es así que día a día aportamos al desarrollo arquitectónico de Santa Cruz, generando fuentes de empleo, innovando en el sector de la construcción y lo más importante, convirtiendo el sueño de nuestros clientes en una firme realidad. Constructora Seico. Hacemos de sus proyectos grandes obras.